la presentación. Lleve cobertura celular con amplificadores hasta 5 kilómetros. ¿Sí? Vamos a ver ahorita, nos vamos a adelantar aquí tantito. ¿Ok? ¿Estamos bien? Lleve cobertura celular. Ok. Dice, primero que nada, ¿quiénes están fuera de la red celular? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Para qué nos ayuda esto de quiénes están fuera de la red celular? Por- Nos ayuda porque esta parte nos dice o nos da a entender que hay muchos municipios, hay muchos parques eólicos, hay muchas áreas de agricultura, lo que viene siendo granjas, minería, todo eso está fuera de la red celular, fuera de la red de Telcel, de Movistar, de AT&T, de todas esas compañías, hablando en exclusivo aquí de México, pero igual en cualquier otro país hay muchos municipios, hay muchas áreas abiertas que están fuera de la red celular y que probablemente así van a continuar por mucho tiempo o probablemente nunca les llegue la red celular. ¿Por qué? Porque los carriers, los operadores, hacen un cálculo pues para ver si es viable ponerles una torre celular, ponerles una radio base para hacerles llegar la red celular. Entonces, pónganse a pensar en todos esos lugares que están ahorita incomunicados. Entonces, aquí hago una frase o un comentario de así como es necesario el agua, la electricidad, así también es necesaria ya ahorita la comunicación en cualquier municipio. Entonces, por un dato aquí en México, nada más para que se den una idea, hay más de 2000 municipios. Entonces, imagínense cuántos de ellos están fuera de la red celular. Esto es importante pues para que se den una idea de la oportunidad de ofrecer esta solución que vengo a presentarles, esta solución que tenemos aquí en Syscom, tanto en Syscom México, Syscom Colombia y en EPCOM, en todos ellos tenemos esta solución, entonces muy importante tenerlo en cuenta. Algo que también está creciendo mucho son los parques eólicos. No me voy muy lejos, la semana pasada ya he tenido dos requerimientos de dos parques eólicos y el mismo cliente me dice que cubriendo se van a pasar a los siguientes. Entonces, otra oportunidad de negocio también es darle señal celular a los parques eólicos. Así como áreas de agricultura. ¿Por qué áreas de agricultura? Ahorita también hay mucha necesidad de que el agricultor, el dueño del área de cultivo, pues tenga una muy buena referencia de sus plantas, de su cultivo, de sus frutas, sus verduras, todo lo que esté cosechando, es importante tenerlo al día. Y entonces esas áreas se necesitan tener cubiertas de red celular para que haya comunicación entre los agricultores, la gente que está ahí a cargo de la siembra, esté en comunicación con los especialistas o que estén en comunicación con el mismo dueño. Entonces también esas son otra oportunidad o otra área que está fuera de la red celular y que también nos da a nosotros la oportunidad de ofrecer esta solución. Las minas, no se diga ahorita las minas, también hay muchas minas, sobre todo esas que están a cielo abierto, ahorita que necesitan la cobertura celular, también es otra oportunidad de negocio. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vemos en esta diapositiva, quienes están fuera de la red celular. Es por mencionar algunas partes, algunas ideas, porque también puede ser un parque ecológico, puede ser un parque de diversiones, puede ser un parque acuático, puede ser cualquier zona turística también que requiera la buena señal celular o que requiera señal, porque muchas veces de ello no tienen buena señal. Entonces, tengan en cuenta todas esas áreas de oportunidad. ¿Cómo le podemos ayudar a todos esos municipios, a esas minas, a todas esas áreas que no tienen señal celular, que están incomunicados prácticamente? Pues les podemos ayudar ofreciéndoles nuestros sistemas amplificadores de señal celular, ¿sí? Entonces, nosotros ahorita estos amplificadores los tenemos bajo la marca EPCOM. Entonces, es muy importante tener en cuenta la solución
para poder llevar nosotros la red celular a esas áreas son con nuestros amplificadores de señal celular. Muy importante. Ok. Ayer los que tuvieron oportunidad de acompañarme también en una plática sobre amplificadores de señal celular, fue relacionado más que nada a edificios, a interiores. Entonces ahorita vamos a estar hablando, como ya lo estamos viendo, para áreas abiertas. ¿Sí? A veces quieren poner un amplificador de los de edificio para cubrir una área abierta y pues no, pues se llevan una mala experiencia porque pues, los equipos no están diseñados para cubrir áreas abiertas en el sentido de que son de baja potencia. Aquí para cubrir áreas de hasta 2 kilómetros tenemos la serie EP3080 que nos da una muy buena cobertura y podemos ofrecerlos tanto para casas o vienen siendo también áreas de turísticos, como lo estaba mencionando ahorita, nos pueden ayudar a ofrecer esta cobertura. ¿Sí? La serie EP3785 también nos ayuda para cubrir áreas de hasta 2 kilómetros y nos pueden servir ya para áreas más extensas como son minas, áreas de agricultura. Este equipo en particular lo que nos ayuda es que es para intemperie, o sea, lo que viene siendo el gabinete, lo que es el amplificador como tal, es para intemperie. El anterior sí tenemos que protegerlo con en un gabinete o en una caseta. ¿Sí? Entonces, estos equipos, ambos modelos, lo importante de esto es que no necesitan configuración. Incluso es prácticamente llegar e instalar. Previamente he hecho un estudio, un cálculo para considerar de que sí nos va a trabajar bien el sistema. La serie EPOA vienen siendo hasta 5 kilómetros. Este es ahora sí que nuestro amplificador más potente, el que tiene más potencia. Entonces es importante tenerlos en cuenta. Estoy mencionando la serie porque manejamos dos modelos, por decir en este caso que estamos viendo el EPOA, puede ser el EPOA 089520W o puede ser el EPOA 199520W. Entonces lo pueden encontrar con esa serie. ¿Sí? Entonces aquí prácticamente lo que hay que tener en cuenta es el área que puede llegar a cubrir cada uno de ellos. Entonces, las aplicaciones pueden ser desde una casita en un rancho hasta cubrir una comunidad entera, ¿sí? Entonces, esto es muy importante tenerlos en cuenta. Entonces, continuamos. El modelo que tenemos ahorita aquí en pantalla tiene en particular algo muy particular que lo podemos monitorear por software. Al momento de que estamos haciendo la instalación, la oportunidad que nos da este amplificador es que podemos ver qué tanta intensidad de señal le está entrando y también podemos ver con qué potencia está saliendo. Entonces este modelo en exclusivo o esta serie en exclusivo, el EPOA, nos sirve o nos ayuda mucho en la parte de software, la software que maneja, ¿sí? Entonces ténganlo ahí muy bien en cuenta. Hemos sacado fallas de algunos, fallas de algunos amplificadores en el sentido de que no les está dando la cobertura o no les está trabajando bien al instalador. Y por medio del software que maneja este amplificador, nos ayuda a determinar cuando hay un problema en la antena, que hay un problema en el cable o en alguno de los conectores, que ha sido el caso de las veces que no ha funcionado un amplificador. Encontramos que el cable está doblado, que el conector no está bien puesto, e incluso pues que alguna antena pues se dañó en la instalación, en el momento de que la trasladaron o cuando la instalaron. ¿Sí? Entonces el software, repito, software de monitoreo ahí de manera local, nos ayuda mucho para la parte de determinar funcionamiento y también determinar alguna causa de falla. ¿Estamos bien? Para estos amplificadores es muy importante tener en cuenta que debemos de utilizar antenas de alta ganancia. ¿Sí? No vamos a utilizar alguna antena de las que utilizamos para cobertura en un edificio, para cobertura en algún inmueble,
debemos de utilizar antenas de alta ganancia. Incluso ya hablar de alta ganancia son antenas grandes de 1,5 metros de diámetro o antenas de 2 metros de altura. Incluso las antenas que nosotros vemos en las torres de celular, pues son antenas grandes, son antenas de 2 metros, de 1,5 metros o más. Nada más que pues por la distancia a la que estamos se aparentan ser pequeñas, pero son antenas grandes, son antenas de alta ganancia. Otra cosa que debemos de considerar son cables de la menor pérdida posible, ¿sí? No debemos de utilizar RG8 o no de mucho menos el RG58, debemos de utilizar cable Hilliard de media o el LMR600, o entre más grueso es el cable es mejor. ¿Por qué? Porque tiene menor pérdida, ¿sí? Eh, Aquí en una parte técnica, la telefonía celular pues trabaja en bandas de frecuencia altas como la de 850, 1900, 2100 MHz. Entonces son bandas de frecuencia que tienen mucha pérdida en el sentido de un cable. ¿Sí? En un cable, entre más alta es la frecuencia, pues más pérdida tiene. Entonces consideren siempre buenos cables, ¿verdad? Y pues ya ni se diga la parte de la instalación de conectores. La instalación de conectores pues es crítica, ¿verdad? Entonces ténganlo muy bien en cuenta para que estos sistemas trabajen al 100, para que trabajen como deben de ser, o al menos también como uno espera, ¿verdad? Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta en este tipo de amplificadores es que se deben de utilizar torres, ¿sí? Ya sea una torre alta de 36 o 45 metros de altura, o también podemos hacer poner dos torres, una de no sé, de 9 metros y otra de 21 metros, separadas unos 15-20 metros, ya dependiendo del sistema que vayamos a poner. ¿Para qué? Pues para poder instalar las antenas que estamos viendo ahí en pantalla, la parabólica, y poner la sectorial, ¿sí? Como son antenas grandes, son antenas que pesan, entonces no es conveniente ponerlas en un mástil, deben de ser en una torre. Aparte de que la torre nos va a servir para poder separar las antenas, ¿verdad? Es muy importante que haya aislamiento, que haya separación, ¿sí? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan los amplificadores? Los amplificadores, una parte fundamental de esta parte de los amplificadores es de tener en cuenta que su potencia o la potencia del amplificador depende de la señal de entrada. Entonces, eh, es muy importante que en el sitio donde se vaya a instalar, pues que haya una buena señal celular. Ahora sí, para una manera un poquito más comprendible, la señal de entrada empuje a la señal de salida. Entonces, es por eso que ahí abajo en la diapositiva se está indicando que se requiere o se recomienda un estudio previo. El estudio previo nos va a ayudar mucho a determinar primero que nada a ver si es viable que va a funcionar el sistema. ¿Por qué debemos determinar si es viable que funcione el sistema? Yo hago mucho la comparación con un sistema de bombeo de agua. Nadie se va a comprar un sistema de bombeo de agua para bombear a un agua de un río que está seco o que se mantiene seco, ¿va? Pues que va a bombear, ni la arena va a bombear. Entonces hay que tener en cuenta que uno de los principales requisitos para que estos sistemas funcionen y que den buena potencia es que haya buena señal en el sitio donde se va a instalar, ¿sí? Entonces, si vemos ahí el diagrama, la antena parabólica es la que va a estar captando la señal de la torre de celular. Con ella la captamos y se la vamos a pasar al amplificador por medio del cable coaxial. El amplificador es el que hace el trabajo de darle ganancia y de darle potencia a la señal. Para que esa señal amplificada, esa señal ya con potencia, la podamos enviar por medio del cable a la antena sectorial y ahora sí poder emitir la señal hacia el área que queremos cubrir. Prácticamente estamos creando una área nueva de cobertura celular, ¿sí? Como se muestra ahí en la imagen, el amplificador por lo general se ponen en puntos altos o puntos donde llega bien la señal, que tenemos línea de vista hacia la torre de celular y también que tenemos línea de vista
al área que queremos cubrir, ¿sí? También, también se amplifica en el otro sentido, ¿verdad? Ya cuando los dispositivos celulares empiezan a transmitir, ya que reciben señal y empiezan a transmitir, ahora la captamos con la antena sectorial. La antena sectorial recibe la señal, se la pasa al amplificador. Nuevamente el amplificador vuelve a añadir ganancia para darle potencia a esa señal y poder llegar con fuerza hacia la torre celular. ¿Sí? Se amplifica en los dos sentidos. ¿Para qué? Pues para que la señal, la comunicación sea buena, sea eficiente. ¿Estamos bien? Entonces, esa imagen, les digo, prácticamente lo dice todo con solo ver, la verdad, cómo es que funciona ahí el sistema. Em, y pues repito, pues sí, muy recomendable lo del estudio previo. ¿Sí? En lo del estudio previo, así rápidamente necesitamos saber la intensidad de señal que hay ahí en el sitio, necesitamos saber la banda de frecuencia y necesitamos ubicar la torre celular. La intensidad de señal es la que nos va a decir cuánta potencia vamos a obtener del amplificador. La banda de frecuencia nos va a decir o a determinar el amplificador y las antenas a utilizar. Y la ubicación de la torre celular la tenemos que tener en cuenta, pues para ver si tenemos línea de vista y también para considerar o para darnos una idea si las antenas nos van a quedar en sentidos opuestos. Como vemos ahí en la presentación, la parabólica apunta al lado contrario de donde está la sectorial y viceversa, ¿verdad? Entonces es muy importante tener ubicada la torre celular. No necesitamos saber exactamente dónde está físicamente, sino saber de dónde proviene la señal. Eso es muy importante. ¿Sí? Aquí aprovecho y los invito a que vean mis webinars o los webinars que hemos impartido aquí en Syscom sobre esta solución, ¿verdad? Donde se habla más ampliamente y de las soluciones o más bien de las opciones que tenemos para hacer el estudio previo, ¿verdad? Es muy importante esta parte, ¿sí? Entonces, ¿en dónde podemos encontrar estas soluciones? Pues lo vamos a encontrar en las páginas, ¿verdad? De Syscom Colombia y en la página de EPCOM también. Ahí vamos a poder encontrarlos tanto en el menú principal que dice radiocomunicación y también en el menú principal de redes, audio y video. ¿Sí? Ahí es cuestión nada más de seguir al submenú de cobertura o de amplificadores y entrar directamente a esos dos submenú o entrar a la parte de amplificadores. Y ahí mismo, ya cuando entremos a la página del lado izquierdo, va a haber un filtro para hacer o filtrar por categorías. Entonces sí es muy importante saber dónde los encontramos para poder ofrecerle al cliente la mejor opción. ¿Sí? Entonces, por lo pronto vamos a ver aquí algunas preguntas que nos están haciendo llegar. Igual de una vez aprovecho para invitarlos a que hagan sus preguntas y poderlas contestar aquí en este espacio que nos está quedando después de esta presentación. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden, yo soy Alberto Márquez, soy el encargado de los amplificadores de señal celular y vamos a estar atendiendo aquí todas sus preguntas, todas las que están ahorita entrando, más las que hayan llegado o que no alcancemos a contestar, también las vamos a contestar posteriormente. ¿Sí? Muy bien. ¿Ok? Alberto, confundí ¿Sí? un poco con tu nombre al principio porque todos te decimos Chino, pero Es bueno, correcto, sí, ¿es no Chino tienes... o Alberto? Es eh, el Product Manager de gracias. los amplificadores de celular. Ajá, Sí tenemos preguntas, mira, gracias. la primera es si estos amplificadores de celular amplifican también la señal 4G. Ok. Actualmente estos amplificadores que tenemos ahorita no amplifican el 4G. ¿Por qué? Porque el 4G lo envían en una banda de frecuencia alta que es la de 2100 MHz. Esa banda es muy raro o es muy difícil que se encuentre en área rural, que es donde normalmente se aplican estos amplificadores. Entonces, si no hay 4G, pues no tiene caso tener un producto ahí para esa parte, ¿verdad? Entonces, no amplifican en el sentido de que no están en la banda de 4G y es difícil encontrar esa banda en área rural. ¿Sí? Otra pregunta, gracias Gracias. Chino. Otra pregunta que nos hacen es si sirven para amplificar las señales de Telcel.
Claro, sirven para amplificar tanto la señal de Telcel, Movistar y AT&T, como es en el caso aquí de México, pero igual sirven para cualquier compañía en cualquier otra parte del mundo, por así decirlo. Lo único que tenemos que ver, y en eso es donde entra el estudio previo, de que si la señal llega en la banda de frecuencia de 850 MHz, todo eso vamos a poderlo amplificar, ya sea Telcel, Movistar, AT&T o incluso 3G o 2G. Incluso me pueda contradecir un poquito, pero digamos, si llega la señal de Movistar de 4G en 1900, pues sí la podemos amplificar. Me contradigo porque Movistar, como no tiene frecuencias ahorita en la parte de 2100 MHz, el 4G lo envía en 1900. Entonces, si ponemos un amplificador de 1900 en el sitio y llega la señal 4G de Movistar, sí lo puede amplificar. Y contestando la pregunta brevemente, sí amplifica Telcel y amplifica prácticamente a cualquier compañía. Gracias, No muy, sé. muy buena respuesta, Alberto. La siguiente pregunta es, ¿cuántos usuarios soportan los amplificadores simultáneamente? Bueno, prácticamente soportan la misma cantidad de la torre de celular y pues se preguntarán cuánto soporta la cantidad, cuánta cantidad soporta la torre de celular. Pues pueden ser desde 50 hasta 1000 usuarios o pueden ser más. Ya eso lo determina el carrier, lo determina el operador dependiendo de la zona donde lo va a poner. Hace un estudio demográfico, entonces dependiendo de la cantidad de gente que hay ahí, pues le da la capacidad a la torre de celular y el amplificador pues prácticamente va a tener la misma capacidad, teniendo en cuenta de que le llegue muy buena señal al amplificador, ¿verdad? Si ya le llega un poco débil, la señal débil también ya empieza a perder información de la torre de celular y ahí en ese caso pues sí se hace como un tipo cuello de botella, pero es por la débil señal, no tanto por el amplificador. ¿Sí? Gracias. Otra pregunta, ¿se puede hacer enlaces con dos o más amplificadores? Ah, sí se pueden hacer, no es algo que se haga del diario, pero sí se pueden hacer. Ahí ya nada más hay que tener en cuenta que pues primero tenemos que dejar funcionando el primer amplificador bien, porque si el primer amplificador no lo dejamos bien, el segundo pues ya va a trabajar muy deficiente. Y me refiero a dejar funcionando bien el primero, porque recuerden que la potencia del amplificador depende mucho de la señal de entrada. Entonces podemos poner un amplificador muy complejo, incluso el de hasta 5 kilómetros, pero si la poca señal que nos está llegando ahí al sitio no nos ayuda a cubrir bien distancias o a dar un buen nivel de señal al segundo repetidor, pues va a estar algo complicado. ¿Sí? Entonces, sí se puede, pero pues tenemos que enfocarnos primero valga la redundancia, al primer amplificador, al primer sitio. ¿Sí? Gracias, gracias, Chino. Hay otra pregunta que nos dicen, ¿podemos enviar la señal celular por medio de una red inalámbrica o fibra óptica? Actualmente no contamos con ese sistema. Estamos trabajando ahorita con un proveedor que nos está ofreciendo un sistema eh, para poder captar la señal celular y enviarla por fibra óptica hasta 20 kilómetros de diferencia. Y ahí en el punto B, por así decirlo, transmitir la señal de celular vía radiofrecuencia, igual como si estuviéramos creando una red celular, pero eso lo estamos trabajando. En el punto A ponemos un amplificador donde capta la señal, el módulo que va a estar convirtiendo de radiofrecuencia a la parte óptica y de ahí vamos a mandar la señal o la podemos enviar hasta 20 kilómetros. Eso los adelanto tantito, pero sí próximamente vamos a tener una solución de eso. Gracias. Hay Ajá. otra pregunta que nos preguntan si es omnidireccional la cobertura o si es sectorial. Ok, esa es muy buena pregunta y es común que la hagan. La parte de los amplificadores de señal celular en exterior, para cobertura en exterior, la cobertura es sectorial, ¿sí? No lo podemos trabajar omnidireccional, porque si observábamos ahorita la imagen, me voy a regresar tantito, observen que las antenas están en sentidos opuestos y aparte están separadas verticalmente. Siempre debemos de tener aislamiento entre antenas para que no se nos cicle la señal. Entonces, no vamos a poder obtener cobertura omnidireccional, todo el tiempo va a ser sectorial. ¿Sí? Entonces, el punto de instalación siempre lo debemos de considerar a una orilla del área que queremos cubrir. ¿Sí?
Muy bien. Hay otra pregunta que si pueden poner varias antenas de servicio. Sí se pueden poner más de una antena de servicio, pero el máximo que se recomiendan son dos. ¿Por qué? Porque contestando o viendo la pregunta anterior de que no debemos de trabajar omnidireccionalmente, sino que debemos de trabajar sectorial, solamente se recomiendan dos para cumplir con las condiciones de orientación de antenas y la debida separación. Entonces, sí se pueden poner, pero más bien se ponen máximo dos. Y ¿por qué también dos? Porque al poner más de una, la señal se divide. Entonces abrimos el abanico de cobertura, pero perdemos alcance y penetración. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo la señal. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta esa parte. Gracias. Hay otra pregunta que nos dicen, ¿puedo poner el amplificador sobre la misma torre? Sí, vimos ahí la serie EPOA y la EP37 que ellos traen gabinete. Eso sí los podemos poner sobre la misma torre porque cumplen con IP67 los gabinetes con los que están los amplificadores. Igual mucha gente lo que hace es ponerlos en caseta o en gabinetes en la parte de abajo porque también eso nos ayuda a cualquier revisión o mantenimiento. Pero sí, sí se pueden poner sobre la misma torre. Gracias. Otra pregunta, ¿hay amplificadores que sean de doble banda? Sí hay amplificadores de doble banda. Ahorita nosotros actualmente no los manejamos todavía y también no los hemos metido al catálogo porque vuelvo a lo mismo con la parte de 4G. En área rural o en áreas donde normalmente se ocupan estos amplificadores, es muy raro que lleguen las dos bandas, 850 o 1900. Incluso la banda de frecuencia que más se utiliza para telefonía celular es la banda de 850 MHz. Entonces, por eso tenemos más bien amplificadores de banda sencilla, nada más que amplifican 850 o 1900. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Estamos sí, ahí. hay otra, hay Gracias, gracias. muchas preguntas. Gracias, Eh, me lo imagino, ¿eh? Sí, bastante, gracias. Otra es, se ha mencionado lo de las buenas prácticas de diseño y la altura de la torre, pero ¿es necesario tener una torre de 45 metros de altura? Ah, ok. Ah, es lo mejor, ¿verdad? Poner una torre de 45 para poder darles la debida separación entre antenas. Pero hay muchos puntos, muchos sitios que no permiten poner una torre de 45 metros de altura. Entonces, lo recomendable ahí o lo que se ocupa es poner dos torres, una de 12, 9 metros y una de 21 o 30 metros separadas horizontal y en diagonal para poder dar aislamiento entre las antenas. Poner una torre de 45 metros nos ayuda a dos funciones, darle altura a las antenas, pero también para darle separación entre ellas. ¿Sí? La separación entre ellas nos ayuda a que la señal no entre en oscilación. ¿Sí? Entonces no es muy necesario poner la torre de 45 metros, ya dependerá mucho también del sitio donde se va a instalar. Si nos lo permite, pues adelante. Si no, tenemos la opción de poner dos torres e incluso apoyarnos con el desnivel del cerro o con el desnivel ahí si hay en el sitio donde